Eh, sí, todavía hay que esperar, por favor. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Nota del señor Alejandro García, secretario regional ministerial de Salud de Coquimbo, por medio de la cual agradece la invitación cursada para la sesión del día de hoy y excusa su participación debido a motivos de planificación, coordinación y gestión en el marco de la pandemia por COVID-19 y el correspondiente proceso de vacunación. Nota del señor Carlos Lillo, Seremi de Economía de la región de Coquimbo, a través de la cual excusa su participación en la sesión del día de hoy, dado que ya expuso su superior jerárquico, el señor subsecretario de Economía. Nota del señor José Manuel Rebolledo, ex director de CONAF, mediante la cual agradece la invitación y se excusa por razones médicas familiares, razón por la cual le es imposible participar el día de hoy. Y por último, señora presidenta, nota del señor Thomas McKinney, jefe de gabinete del señor Contralor General de la República, por medio de la cual informa que el señor Contralor estará de regreso en el país en los primeros días de noviembre. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias por la cuenta. Voy a abrir la palabra en nombre de la cuenta. Solo un par de comentarios. A su secretario de Economía lo invitamos por algo particular que tenía que ver con la oficina, no para que reemplazara al Ceremi. Entonces, también no me parece una buena excusa que el Ceremi haya dicho que vino su superior jerárquico, si eran dos temas totalmente distintos. Solo para que quede en acta eso, nosotros invitamos a su secretario por la oficina GPS para que nos contara respecto a eso y no por la labor de la Ceremi. Y lo otro es, en el caso de la Contraloría sería bueno ver, dado que el Contralor no va a estar, si hay alguien que lo pueda reemplazar. Depende de cuándo, claro, claro, pero si el abogado contesta antes no llega. Pero por si acaso, si alcanza a llegar, bienvenido, pero si no, en caso de, porque ver la posibilidad. Ya. Abro la palabra a la cuenta. ¿No? ¿Puntos varios? Diputado Alarcón. Gracias, presidenta. Una pregunta que se refiere a que todos los materiales que han dejado acá, ya sea los periodistas, ya sea los ecologistas, ¿dónde los puedo conseguir? ¿Dónde quedan? Esa es una pregunta. Quizás para ti, Alejandra. Y lo otro es que quiero reiterar que habiéndose dicho el otro día que el tema de la minera Imán estaba fuera de tema, desde el punto de vista de las formas o del modus operandi, yo estimo que está en tema y también tenemos, yo le pedí a la presidenta si podía decirle al Sergio Olivares, creo que era, que mandara esos materiales. Yo no sé si lo entiendo por correo, han llegado varios materiales de los periodistas que vinieron la semana pasada. Entonces, en el correo electrónico. Sí, pues si llegan por correo, no. No. Gracias. ¿Algún otro diputado tiene la palabra por varios? ¿No? Ya. Entonces vamos a ingresar, vamos a hacer la orden del día, vamos a hacer pasar a nuestros invitados. Como ustedes saben, nosotros invitamos hoy a los Ceremis, que estuvieron obviamente a propósito de la aprobación de agosto, y están en el listado de quienes presentaron la acusación, los Ceremis que tuvieron participación en eso. Hay varios que están confirmados, hay varios Ceremis que se excusaron. Entiendo se excusó el de salud, el Ceremi Economía, el de desarrollo social también, pero tenemos varios Ceremis confirmados, a lo cual les vamos a dar la posibilidad de ingresar. Entiendo que ahí están. ¿Sí? ¿Escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a partir, sin más. Entiendo que el Ceremi de Minería
el señor Emilio Lazo nos solicitó ser de los primeros en exponer, dado que él tiene una actividad en terreno. Por tanto, Seremi, vamos a partir con usted el día de hoy. Ahí está, sí. Ahí tiene la palabra, Seremi. Bien, muy buenas tardes, Presidenta, y a toda la comisión. Honorables. Aquí estamos disponibles efectivamente en terreno. Busqué un mejor lugar para poder oírlos. Lo escucho un poquito bajo. Me excusan si les pido repetir alguna pregunta, por favor. ¿Me oyeron? Sí, sí. Seremi, nosotros lo estamos escuchando, yo soy la que da las palabras acá, y por tanto esperamos obviamente su exposición. Antes de las preguntas siempre una exposición respecto a obviamente a la aprobación del proyecto. Para eso fueron invitados, entonces más bien estamos esperando que usted hable para después nosotros hacer las preguntas. Bien, si usted me indica que esa es la forma, no estábamos preparados, no teníamos idea, digamos, cómo iba a ser la modalidad. En términos generales, si ustedes no lo saben, lo señalo, yo comienzo a hacer Seremi en los primeros días de febrero, naturalmente en el desarrollo de las funciones y en el sentido de que al ser un proyecto de connotación pública, entendiendo que hay opiniones a favor y en contra, no recuerdo si gatillado, por ejemplo, por la prensa, en alguno de los gabinetes fue conversado respecto del proyecto sobre la edición que estaba en desarrollo de la sentencia por parte del primer tribunal de Antofagasta y por lo tanto la posibilidad de que en algún momento debiésemos eventualmente ser citados a votación o a la calificación del proyecto. En ese tenor, en algún momento, por supuesto, convenimos que era importante juntarnos a conversar, a conocer los detalles del proyecto y para eso se coordinó posterior en una presentación por parte de la ahora ex Seremi de Medio Ambiente y ahí pudimos, digamos, revisar en detalle lo que fue el informe de la comisión, el ICE. Hay una presentación que es bien extensa y en ese sentido quienes fuimos convocados, por supuesto, eran el gabinete que está vinculado al respecto y hacer ver que básicamente lo que nos pidió en ese momento el intendente, ahora ex intendente, fue que estudiáramos el proyecto como cualquier otro, sobre todo en profundidad y en cada uno en el marco de las competencias que nos corresponde, por supuesto, con la seriedad como cualquier otro proyecto. Eso en el sentido primario y en general, como cualquier proyecto, entendemos por parte del Ministerio de Minería, es el Servicio Nacional de Geología y Minería quien revisa en este periodo que abarcó aproximadamente 3 años y medio, diría yo, del 2013 al 2017, 4 adendas fueron las que existieron antes de generar el ICE. En ellas son 3 donde el servicio se pronuncia. Y por supuesto, en el ámbito minero, nosotros aprobamos con condición, tomando en consideración las recomendaciones generadas por todo el proceso y en la formalidad, por supuesto, por el informe ICE y el Servicio de Evaluación Ambiental. Destacar que, bueno, a mí me tocó estar en el Servicio Nacional antes de ser Seremi y conozco el proceso en términos de la rigurosidad y profesionalismo con que desarrolla, en este caso, el servicio del trabajo, y para proyectos de envergadura, naturalmente lo hacemos con equipos multidisciplinarios, apoyados con el nivel central, de tal manera de poder ser lo más concienzudo, digamos, y efectivos posible en el rol que nos compete. Eso en términos generales del proceso de evaluación, que como sabemos fue previo, en el momento que señalaba, entre el 2013 y el 2017, y bueno, estábamos al puertas de que pudiese ocurrir, entendiendo que
estaba por segunda vez, ¿cierto?, el tribunal siendo convenido a generar una sentencia, la cual ya todos conocemos. ¿Terminó? Quedo a disposición. Ah. ¿Se le cortó o terminó? Ya. Ya. Diputado, usted había solicitado la palabra. Buenas tardes, Seremi. Quedó Buenas muy tardes. claro. ¿Está escuchando? Sí. Quedó muy claro en sesiones anteriores que el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta lo que hizo fue retrotraer el proceso justo después de evacuado el informe del Servicio de Evaluación del Impacto Ambiental. Y por lo tanto lo que tenía que ocurrir es repetir la votación de la instancia que sigue a ese informe, la que conforman los seremis y el intendente hoy día delegado provincial. Quiero saber si los informes de sus servicios, de los servicios de minería, le dejaban a usted algún margen de maniobra, porque entiendo, usted me corrige, que los seremis no son completamente libres de votar, sino que tienen restricciones derivadas de las resoluciones de sus servicios, de los servicios respectivos. Quisiera que me aclarara eso para saber si usted tenía posibilidad de otro voto que no fuera el voto recomendado por las instancias que están a cargo de la jurisdicción de minería. En el marco de la Espérate, institucionalidad... yo le doy la palabra, Seremi. Perdón. Yo le pido que anote un poco las preguntas porque tenemos otro diputado que quiere hacerle preguntas. Entonces yo le aviso y le voy a dar la palabra. Perfecto. Diputado Naranjo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo le quisiera preguntar al Seremi, ¿acaso antes de tomar la decisión, usted tuvo alguna reunión con el ministro, una llamada telefónica, alguna comunicación para abordar este tema, donde como su superior jerárquico le daba alguna instrucción de cómo abordar esta materia, ya que como muy bien se ha señalado anteriormente, usted no es autónomo, usted es un subalterno y por consiguiente le tiene que de alguna manera hacer caso a su superior jerárquico? Entonces me gustaría saber, ¿acaso el ministro respectivo habló este tema con usted en algún momento de todo este proceso? Que responda a los dos diputados y después le voy a dar la palabra a otros diputados, pero para que vaya pudiendo contestar. Ok. Sobre lo primero, la institucionalidad lo que permite es que se base en la sustentación técnica. Eso es lo relevante que se espera, digamos, de una institucionalidad seria y que de cierta forma sea rigurosa. Por lo tanto, el informe técnico minero tiene esa connotación. Revisamos los proyectos de explotación, o sea, asociados a la explotación minera previamente tal, a la ubicación de los botaderos, cómo podría intervenir el rajo, a la ubicación del depósito de relave. Entonces, en ese sentido y por supuesto desde la variable ambiental, es el foco, en este caso, del Servicio Nacional de Geología y Minería. Por lo tanto, son mineros, químicos y geólogos los que revisan con atención proyectos. Y por lo tanto fue favorable la evaluación del servicio en ese sentido. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros, o yo no tuve ninguna comunicación ni orientación respecto a cómo podía o debiese haber canalizado mi votación, digamos, ni del ministro, ni parte del subsecretario, ni ninguno de los asesores de parte del nivel central ministerial, digamos. Ninguna. Eso hay que ser enfático en ese sentido. Perdón que insista, Seremi,
¿no le estará fallando la memoria? A lo mejor usted no se recuerda de que hubo alguna reunión, alguna cosa, porque llama la atención a una cuestión tan delicada. Usted ni siquiera, no es que le haya dado instrucciones de cómo votar, pero yo me imagino que en algún momento habrá abordado, conversado el tema. No creo que tenga tanta autonomía usted de vuelo siendo un subalterno. No me falla la memoria, no hubo ninguna comunicación en este sentido, puesto que, insisto, nosotros tenemos que revisar la evaluación técnica y en ese sentido pronunciarnos. Muchas gracias. El diputado Pepe Out, y después le doy la palabra a la diputada Núñez, me indica, y ahí le voy a pedir anotar, porque tenemos varios Ceremi, entonces tenemos un tiempo limitado por Ceremi, que anote porque usted no, me dice que no le contestó la pregunta, se lo voy a Lo que repetir. pasa, Seremi, es que yo entiendo que ustedes no votan simplemente de acuerdo a su propia convicción, sino que hay una convicción institucional previa, la que llevó por lo demás al Ceremi de minoría anterior a votar favorablemente, porque sus organismos respectivos le levantaron, digamos, aprobaron el proyecto o recomendaron aprobarlo. Entonces, lo que yo quiero saber derechamente es si un Ceremi puede actuar simplemente desoyendo los informes de los respectivos organismos de su jurisdicción, o la ley está detallada de tal manera que el Ceremi debe naturalmente fundamentar su rechazo o su apoyo en el trabajo de los organismos que están bajo su jurisdicción. Ahí, esa es la consulta y después le doy la palabra a la diputada Núñez. Yo esperaría que la visión de un Ceremi responda netamente a lo técnico cuando se hace una evaluación, porque para eso existe el aspecto sectorial abordado a la cabalidad por cada una de las carteras. Eso es lo que se espera de un sistema técnico de evaluación de impacto ambiental. En el caso del Servicio Nacional, aprobaba opinaba, digamos, de manera favorable respecto al proyecto. Ya, diputada Núñez, después diputada Virginia Troncoso, después al diputado Alarcón. Les recuerdo que tenemos más Ceremi, así que... Sí, no, lo mismo y breve, presidente, una cuestión casi de forma, porque evidentemente nosotros lo que estamos haciendo es invitando a varias autoridades de gobierno o de un ex gobierno, y cuando den su respuesta, podemos estar diciéndole si, no sé, si no se acuerda o lo que sea, o sea, si queremos, no sé, instalemos un detector de mentiras, no tengo idea, pero lo estamos invitando para escucharlo y bueno, ya veremos, ¿cierto?, cuál es su respuesta y podemos contrapreguntar, pero había pedido la palabra hace un ratito para eso, porque me parece hasta una cuestión de respeto para los invitados. Gracias, presidente. Gracias, diputada Troncoso, y después el diputado Alarcón. Gracias, presidenta. Bueno, preguntarle al Ceremi, ¿técnicamente le parece que el proyecto está bien o mal evaluado? Así puedo entender también el fundamento de su votación. ¿Cómo votó? Gracias, presidente. Le voy a dar la palabra enseguida, diputado Alarcón, y después le voy a dar la palabra. Señor Ceremi, usted está aludiendo a la pregunta que claramente es: ¿usted puede votar diferente a lo que indican los organismos técnicos? Esa es la pregunta derechamente clara y por favor no la eluda. Muchas gracias. Le doy la palabra a Ceremi. Ceremi, tenemos problema. Ceremi, ¿me escucha? Ceremi. ¿Cómo? Es que voy a tener que... Necesito que usted esté en un lugar que se ubique bien, porque tenemos una comisión que está funcionando, tenemos varios invitados y le han hecho varias preguntas que yo no sé si usted escuchó. Sí, he oído y he respondido. Ya. No, Lo que pasa es no, que el ahora, doctor ahora le hicieron dos preguntas más, por eso yo le estaba dando la palabra hace rato. ¿Escuchó las dos últimas palabras? No, entonces, si hubo otra pregunta. Sí, yo le pido, por favor, por respeto a la comisión, que usted esté en un lugar donde pueda escuchar a la comisión.
porque tenemos varios invitados y necesitamos, porque ahora tengo que volver a darle la palabra a los diputados y diputadas para que hagan sus consultas. Entonces le pido ahí, vamos a tener que volver a repetir las preguntas. Diputada Troncoso, su pregunta. Gracias, presidenta. Seremi, técnicamente, ¿le parece que el proyecto está bien o mal evaluado? Y así puedo entender, ¿no es cierto?, el fundamento de su votación. ¿Cómo votó? Y la segunda pregunta, espérese, y la segunda pregunta se la va a hacer el diputado Alarcón y después el diputado Pepe Out quería hacer una consulta. Diputado Alarcón. Señor Seremi, usted está aludiendo a la pregunta que le han hecho acá, y la pregunta específica es, ¿usted puede votar diferente a lo que indican los organismos? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Diputado Out, y ahí le voy a pasar la palabra a Seremi para que las tenga anotadas, por favor. Seremi, una pregunta técnica para la resolución de minería, porque he sabido que el proyecto tiene una dimensión minera y una dimensión portuaria, que la dimensión portuaria es la que ha despertado más oposición, porque la minera, al revés de la mayoría de las explotaciones mineras, no está enclavada cerca de glaciares ni de cursos de agua, como es el caso habitualmente en esa región y en el norte, sino más bien en el desierto y muy cerca, por lo demás, de la costa. En consecuencia, quiero preguntar si la evaluación que ustedes hicieron se refiere al proyecto minero o también tuvieron opinión sobre el proyecto de desarrollo de infraestructura portuaria. Muchas gracias. Ahora sí, Seremi, le doy la palabra. Nosotros nos referimos a las instalaciones que son netamente mineras. La señalaba creo que ya es la primera pregunta, me parece, y si existe o no la posibilidad de votar distinto. Mi forma de verlo es que la opinión tiene que ser técnica y la visión probablemente más holística le corresponde a otro rol y no al del Seremi, que representa una cartera. Por ejemplo, un intendente del... Muchas gracias, Seremi. Le agradecemos su participación en la comisión. Gracias. De nada. A continuación vamos a recibir al Seremi Energía. ¿Se encuentra en la sala? ¿Seremi? Sí, muy buenas tardes. Ya, ahí tiene la palabra, Seremi. Muy buenas tardes, presidenta, miembros de la comisión. Bueno, en resumen, básicamente nosotros acogemos el llamado a que hace en realidad el servicio competente del Estado, en este caso, quien encabeza los procesos de votación y evaluación ambiental, que es en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, haciendo oídos y caso en realidad a lo que solicita y lo que establece el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que básicamente es lo que ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, es repetir simplemente el acto de la votación del proyecto. Una vez que somos citados, participamos de la comisión, donde principalmente el voto, o sea, derechamente el voto se basa con dos miradas, básicamente, una fundamentalmente en lo que se establece en el ICE, que es, en este caso el órgano competente establece que durante todo el proceso se ha cumplido tanto con las omisiones, dudas, consultas que pueden existir y se han resuelto de buena manera, y obviamente también por un análisis propio de la cartera en donde, en este caso, se observó de manera correcta cómo se describieron las partes, las obras relacionadas que tienen que ver sobre todo con energía y con la correcta identificación de las normas y seguridad y las normas de seguridad que deben cumplir las instalaciones. Eso en términos generales.
Gracias, Seremi. Haremos las consultas de los diputados y diputadas presentes en la sesión. ¿Hay alguna consulta al Seremi de Energía? Usted. Gracias, Presidenta. Yo tengo varias preguntas para el Seremi de Energía. La primera, ¿qué recomendaba el informe consolidado de evaluación? Si pudiera explicar a los presentes cuál es la naturaleza de ese informe y por qué se exige. Segunda pregunta, ¿cuál es la evaluación que usted tiene respecto a lo que ocurrió en la segunda votación efectuada en el COEVA? La tercera, ¿qué medidas de mitigación contempla el proyecto? La cuarta, ¿cuál fue su decisión respecto al proyecto? Fundamente, por favor, su respuesta. ¿Qué resolvió, quinta pregunta, qué resolvió el primer tribunal ambiental en esa oportunidad? ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia con la primera votación? Sexta, ¿cuál era la recomendación plasmada en el informe consolidado de evaluación? El ICE que usted acaba de mencionar. Séptima, ¿recibió usted algún llamado o requerimiento o instrucción del presidente de la República antes o durante la votación? Octava, ¿le parece que técnicamente el proyecto está mal evaluado? ¿Cuál es el rol que a usted le compete como Seremi? Y novena pregunta, ¿qué ventajas presenta el proyecto respecto de las competencias que le corresponden a usted como Seremi de Energía de la región de Coquimbo? Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado tiene alguna consulta? Sí, que la conteste Seremi. Seremi, le voy a dar la palabra porque le hicieron muchas preguntas, no sé si las pudo tener todas. Mire, me van a disculpar, pero tengo a grosso modo las 9 preguntas, puedo responder, pero no detalladamente y con la velocidad que me la están haciendo en este minuto. Pero son preguntas del proceso que pasó. No, de todas maneras, pero son 9, bueno. No, sí, primero respondiendo si estuve sujeto a alguna llamada de alguien, o específicamente como lo menciona el señor, no, ninguna, absolutamente nadie. Ni ministro, ni subsecretario, ni presidente. En relación a qué opino de los fallos del tribunal, yo creo que eso es una materia que no corresponde me pronuncio, yo simplemente debemos acatar la institucionalidad y en este caso lo que corresponde dentro de un Estado de Derecho es que se ponga en práctica los fallos y se apliquen los fallos de los tribunales de justicia, ya entendiéndolo como uno de los poderes del Estado. ¿Qué dice el ICE? El ICE que se emite en realidad como conclusión al proceso por parte del órgano competente del Estado, que en este caso es el Servicio de Evaluación Ambiental, dice que tiene calificación favorable, ¿ya? Y obviamente se hace una serie de recomendaciones. Mi votación en qué se funda principalmente en lo que establece dentro del ICE, que es un informe bastante amplio, que es público, y que no sé si es el minuto para poder porque el detalle lo pueden revisar, está publicado dentro del mismo servicio, y además de un análisis propio que tiene carácter sectorial, que es obviamente con lo que implica la revisión de si fueron bien descritos las partes relacionadas al sector de energía, y en eso tiene que ver, hay una línea de transmisión pequeña también con una subestación eléctrica. Está bien descrita y obviamente también además se establece que se debe acoger la normativa de seguridad, en este caso que establece la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Básicamente eso. Gracias. Aquí iban a hacer 2 preguntas, Seremi. El diputado Zafiri y después el diputado Naranjo. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Solo para preguntarles a ambos, Seremi, si ellos tenían conocimiento de quiénes eran las personas naturales que estaban como requirentes de la autorización o de las autorizaciones que estaban siendo sometidas a conocimiento de ustedes. Gracias, Presidenta. Diputado Naranjo, ahora la segunda pregunta. Presidenta, me gustaría saber qué profesión tienen ambos Seremi, porque yo me imagino que en determinadas áreas, cuando son temas delicados,
y a lo mejor ellos no tienen la capacidad técnica, me imagino que deben consultar. Y más aún cuando son temas más complejos, me imagino yo, porque es lo que conozco yo de todos los Ceremis, piden instrucciones a los ministerios. Entonces me llama poderosamente la atención la libertad que tienen estos Ceremis para actuar en su cargo. Porque yo nunca había conocido unos Ceremis tan libres para actuar y opinar sobre determinadas materias. Muchas gracias, diputado Out, y después le voy a dar la palabra a Seremi para que conteste. Sí, yo quiero aclarar que el problema de los Ceremis se plantea justamente cuando tienen que votar en contra del informe técnico, es decir, cuando el ICE es favorable y quieren rechazar, o cuando el ICE es desfavorable y quieren aprobar. Pero francamente, para que un Ceremi simplemente reafirme lo que sus organismos señalaron, no necesita, tiene toda la libertad del mundo. El problema es cuando es forzado a votar distinto de lo que el informe técnico señala. Y en este caso, de lo que se trata es de un informe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental positivo, es decir, que recomendaba aprobar. ¿Y para qué decir el caso de minería y energía? Porque ellos solo tienen que ver minería, el aspecto de minería, y energía, los aspectos referidos al suministro energético del proyecto, ¿ah? No el impacto de la instalación portuaria sobre el pingüino de Humboldt. Eso seguramente lo tiene que ver la Seremía de Medio Ambiente o la Seremía de Agricultura, CONAF, etcétera, y ahí nos tenemos que detener después porque CONAF, entiendo yo, tenía un informe contrario. Yo quiero preguntarle si está enterado, Seremi, alguno de ustedes, porque el otro día me encontré con un core de la época y me señaló que la unanimidad del Consejo Regional electo, de izquierda, centro y derecha, apoyó por unanimidad el informe entregado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. No estaba todavía el Frente Amplio, diputado Winter, representado en el Consejo Regional. Entonces quiero saber si eso es una especie que me transmitió ese core en particular o es un hecho de que el core, el 2017, cuando se acompañó el informe recomendando aprobar y en una votación empatada, dirimida por el intendente de la época, ese sí que es una decisión política, votó en contra y se rechazó el proyecto del 2017. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra al Ceremi por todas las preguntas que le han hecho. O sea, encuentro bastante razón en lo que menciona el diputado Out, en términos de que finalmente lo que hacemos, quienes los miembros de la comisión, es, por una parte, acoger la recomendación que hace el organismo competente del Estado, en este caso el SEA, y en el caso particular de este proyecto, con una calificación ambiental favorable. Ya el voto, por ejemplo, en términos particulares de la cartera de energía, justamente se preocupa y evalúa y considera eso, más obviamente también el análisis propio de la cartera, que tiene que ver con la parte más dura en términos técnicos. Ahora, si conozco o no, o si conocía o no el tema del pronunciamiento que tuvo el core de la época en la primera votación, creo que ese tema no lo desconozco, y aparte que considero no es relevante para el caso. Parece que el diputado Zafirio, a propósito de esa pregunta, diputado Zafirio. Gracias, presidenta. Sí, le quiero consultar si usted estaba al tanto de quiénes eran las personas naturales que estaban tras el proyecto que estaban evaluando. Esa es la pregunta que le hace el diputado Zafirio. Las personas naturales detrás del proyecto, ¿me escuchan? Sí, sí. O sea, el proyecto, sin duda alguna, es un proyecto emblemático y conocido en la zona y a nivel país. No, lo que le pregunta el diputado Zafirio es si usted sabía quiénes eran las personas quienes estaban detrás,
naturales, es decir, quiénes se beneficiaban con el proyecto. Eso es lo que está preguntando el diputado Zafirio. Desconozco quiénes son en términos de quiénes son los accionistas directos del proyecto. Sí entiendo el grupo económico que está, o la propiedad, quiénes son los socios, quiénes son en realidad la matriz dueña del proyecto. Eso sí lo está en conocimiento de todo. Ya. Sí, el diputado Zafirio tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, quisiera decirle a los Ceremis que están participando de una sesión que tiene por objeto evaluar una acusación constitucional presentada por un grupo de diputados en contra del presidente de la República. Entonces yo les rogaría, por su intermedio, Presidenta, que fueran lo suficientemente rigurosos en las respuestas, cualquiera sea. Pero mi pregunta es muy directa, Presidenta, por su intermedio, si ellos sabían los nombres de las personas naturales y agreguemos o jurídicas que estaban tras el proyecto minero Dominga cuando estaba en proceso de evaluación. Esa es la pregunta. La persona jurídica, si es conocida, el titular es Andes Iron. Ya, ¿eso? Muchas gracias, esa es. ¿Alguna otra pregunta para el Ceremi? ¿No? Muchas gracias, Ceremi. Gracias a usted. Gracias. Pero tenemos más Ceremi. Después tenemos confirmado al Ceremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes. ¿Se encuentra? ¿No está el Ceremi? Sí. Ahí está, Ceremi. Un gusto saludarlo. Ceremi de Agricultura, le doy la palabra. Muy buenas tardes. Saludarlo a todos. Bueno, efectivamente, como han señalado mis colegas, fuimos citados también nosotros a poder evaluar en la comisión del CUEVA este proyecto Dominga, ya donde se nos hace la solicitud y nosotros concurrimos ante todos los antecedentes que esto amerita. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros concurrimos en la fecha indicada y nosotros procedimos también a evaluar este proyecto en relación también a lo señalado por parte del Tribunal Medioambiental de retrotraer la votación al CUEVA de la región de Coquimbo con el ICE de esa fecha, de febrero de 2017. Por lo tanto, eso es lo que se realiza y se concurre principalmente a esa votación principalmente. Ya, ministro, eso es todo lo que nos tiene que decir. Ceremi, disculpe. Eso es. Entonces le ofrezco la palabra a los diputados. Diputado Zafirio. A usted, diputado. Le doy la palabra, diputado Out, después el diputado Urrutia. ¿No? Sí, yo quería justamente consultarle a usted, Ceremi de Agricultura, porque naturalmente no me extraña que el Ceremi de Minería y el Ceremi de Energía hayan votado favorablemente, puesto que los informes de su respectivo cartera eran favorables. En cambio, tengo dudas respecto de los informes de sus servicios, particularmente el informe de CONAF. Por eso preguntaba hace un rato cuál era el grado de libertad que tenía el Ceremi para votar contra la opinión de sus propios servicios. Entonces quisiera que me clarificara si el informe de CONAF es efectivamente negativo, como se ha dicho aquí, lo que hizo que el Ceremi de Agricultura, entiendo yo, el 2017 votara en contra, y ahora el Ceremi de Agricultura, entiendo yo, votó a favor, porque entiendo que el único voto en contra fue el del delegado, que es el voto, paradojalmente, el voto más político, pero claro, la elección ya estaba resuelta. Entonces quisiera saber, uno, ¿cuál era el informe de CONAF efectivamente? Y dos, si usted acaso no tiene restricciones para votar distinto de lo que los organismos a su cargo o relacionados a su ministerio recomiendan.
yo, solo un tema, diputado Urrutia, yo le doy la palabra, pero para profundizar un poco, para complementar, para que sea la misma pregunta, yo tenía más o menos las mismas preguntas que el diputado Out, solo qué cambió técnicamente entre una seremía que rechazó la seremía anterior de Agricultura y su voto a favor. ¿Qué cambió técnicamente, entendiendo que CONAF mantenía las críticas? Entonces, no solamente desde el punto de vista político, sino técnico, ¿qué le hizo usted aprobar el proyecto a pesar que su servicio, en este caso CONAF, mantenía una opinión técnica, no política, contraria al proyecto? Muchas gracias. Diputado Urrutia. Gracias, presidenta. Voy a hacer esta vez solo 4 preguntas para ver que me puedan responder las 4. Primero, ¿cuál era la recomendación plasmada en el informe consolidado de evaluación? ¿Y qué medidas de mitigación contemplaba el proyecto? Pregunta bastante concreta que me gustaría que me aclarara. Y segundo, el diputado Out se adelantó qué diferencias había con el informe o con el informe que había hecho la CONAF, que entiendo es un organismo, aunque no directamente dependiente, pero está en el ámbito de la Seremia de Agricultura. ¿Le parece a usted que el proyecto está mal evaluado o fue mal evaluado desde el punto de vista medioambiental? Y tercera pregunta, ¿recibió usted algún llamado o requerimiento o instrucción del presidente de la República, del delegado presidencial, de algún subsecretario o ministro respecto a aprobar o rechazar este proyecto? Gracias, presidente. Seremi, le doy la palabra para estas preguntas y después, posteriormente, seguimos abriendo la palabra. Sí, bueno, la pregunta relacionada con el tema de la votación, primero considerar que en el informe consolidado de evaluación, claramente ahí el SEA, que es la institución que coordina y administra también el sistema de evaluación ambiental, establece de que CONAF, en los planteamientos que ellos realizan, no están dentro de su competencia, por lo tanto en el ICE no da lugar a las solicitudes que realiza CONAF. Independiente de lo que sucede después con el fallo del tribunal, que sí establece la posibilidad de establecer alguna exigencia en la medida que el proyecto pudiese ser aprobado, y eso poder rescatar también esas inquietudes que habían planteado la Corporación Nacional Forestal. ¿Ya? Y no olvidar también que el otro servicio que está pronunciándose es el servicio agrícola y ganadero, por lo cual también ellos están conformes y se pronuncian conforme a antecedentes presentados por la empresa. En ese sentido, nosotros aprobamos el proyecto en función de todos los antecedentes técnicos también validados, ya que también se establece que todos los antecedentes que presenta el titular cumplen con lo necesario para su evaluación y su posible aprobación. Y eso es lo que se procede principalmente. Y en relación a la votación anterior, no nos vamos a pronunciar, principalmente porque obviamente que en el ICE establece todo el pronunciamiento referente a esta situación de CONAF, pero también el tribunal también establece y va aclarando estas situaciones, tanto en el tema del informe de la base, de la línea base del tema marítimo, principalmente, y establece también otras líneas que también quedan muy claras en relación a que el proyecto cumple con estos requisitos. En relación a lo que también la pregunta, bueno, no recibimos ningún tipo de llamado en relación al tema del presidente. Con la ministra establecimos algunos contactos, principalmente conversando en el ámbito de lo que siempre nos relaciona a la situación de la región, tema sequía y otras cosas, y obviamente que también se conversa el tema del proyecto, pero obviamente que esto es un tema regional, por lo tanto la decisión también es tema a nivel regional. Y eso también un poco da respuesta a la consulta que realiza acá el parlamentario en relación a qué es lo que dice el ICE y cuáles son las recomendaciones. ¿Alguna otra consulta al Seremi? Dice, el diputado Urrutia dice que usted no le ha contestado la consulta. Le hice una pregunta clara, Seremi. ¿Recibió usted algún llamado, requerimiento o instrucción de alguna autoridad, Seremi, otra subsecretario, ministerio o el presidente de la República?
para No, efectos de no, aprobar ninguna o rechazar instrucción. el proyecto? Por favor, No, repita ninguna su- instrucción. Ni instrucción ni llamado, ni recomendación. No, no tampoco. Gracias. Diputado Halcón tiene la pregunta. Tiene la palabra, disculpe. Gracias, presidenta. Me parece muy raro que estando como beneficiados del proyecto Minera Dominga, nada menos que la familia del presidente de la República en ese momento, ustedes no se hubieran enterado. Esa es la pregunta. Tiene la palabra. Bueno, acá nosotros nos basamos principalmente en una institucionalidad ambiental que establece las reglas para poder nosotros evaluar un proyecto, y en ese sentido nosotros procedemos a evaluar el proyecto, así como estamos evaluando diferentes proyectos a nivel regional. Lo que nos convoca a nosotros es poder contar con esa información, que es la institución que corresponde medioambiental. Por lo tanto, los proyectos se tienen que evaluar en esas características técnicas, y en ese sentido nosotros procedemos con la información que tenemos disponible y con el informe consolidado de evaluación. Por lo tanto, esa es la situación. Muchas gracias. Una consulta. Entiendo, el SAC siempre dio un informe positivo respecto al proyecto, el Servicio Agrícola Ganadero, no así CONAF. Entiendo que el Ceremi de Agricultura anterior que votó en contra del proyecto tenía que ver por las observaciones que tenía CONAF. Usted dice que a propósito de los tribunales se recogen ciertas observaciones que tiene CONAF, pero CONAF sigue teniendo una observación negativa, ¿no? Es decir, no solo del anterior, sino actualmente sigue habiendo observaciones respecto. De hecho, hay una declaración que sale después a propósito de la aprobación respecto de CONAF. ¿Cuáles son los puntos más críticos que tiene CONAF? Técnicamente me interesa. ¿Qué hacen y cuál es, a su juicio, lo que queda subsanado, que hace que finalmente usted apruebe a pesar de la aprobación anterior del Ceremi anterior? Entonces, me interesa saber cómo se sopesó la opinión del Servicio Agrícola Ganadero versus CONAF y cuál a los juicios de CONAF siguen siendo los temas más álgidos respecto a la aprobación técnicamente de este proyecto. Bueno, principalmente uno de los temas importantes era el tema de la línea base, ya marítima y de navegación, lo cual queda resuelto con toda la información entregada por el titular, y así también lo establece el ICE y también lo establece el fallo del tribunal. Por lo tanto, era uno de los puntos importantes, ya que el objeto de conservación acá era el tema del pingüino jumbo y otras especies más. Por lo tanto, eso queda resguardado, y además también se recoge el tema del Centro de Investigación de Estudios Socioambientales, que permitiría también la gobernanza de alguna u otra manera, donde nuestras instituciones pudiesen participar como CONAF y el SAC, y de esa manera también poder enfrentar algunas situaciones que permitan también ir avanzando en la investigación de estas especies, y obviamente de poder prevenir algunas situaciones que puedan ser complejas y de esa manera anticiparse. Ya principalmente son esas, la línea base marítima y de navegación, que queda muy claro también en el ICE que eso también está resuelto con una cantidad importante de antecedentes. Muchas gracias. Entonces, para una última consulta que le hago yo, le paso a su juicio. ¿Las observaciones que tiene CONAF hasta el día de hoy fueron subsanadas? Es decir, las observaciones que tiene CONAF el día de hoy, a su juicio, ¿ya fueron subsanadas? Bueno, dentro de lo que también señala el Tribunal Medioambiental, dice que existe la posibilidad de que aprobarse el proyecto también se puedan colocar nuevas exigencias y nuevas condiciones. Por lo tanto, en el momento de yo también de votar en forma de aprobación, también pongo ciertas condiciones y exigencias que también la empresa debe ir cumpliendo, y en ese sentido también ahí se toman algunas líneas que también había planteado CONAF para poder mejorar el desarrollo de este proyecto. ¿Todavía hay diferencias? ¿Cómo? ¿Me escuché? Todavía queda diferencia, que era la pregunta que le había hecho. ¿Existe diferencia actualmente respecto a la visión que tiene CONAF de lo aprobado respecto al proyecto? Bueno, eso está en el área de las competencias de cada servicio, y es muy claro en definir cuáles son las competencias y hasta dónde pueden también
poder invocarlo. Así que eso, Por eso, más que pero nada existe puede existir. diferencia. Si la pregunta que lo estoy haciendo más concreta es sí o no, ¿aún existe diferencia respecto a CONAF respecto al proyecto? No, no hay diferencia. No hay diferencia, CONAF está a favor del proyecto. No, hay algunas cosas que no están, que se van a mejorar en la medida de que el proyecto también se cumpla con las condiciones que se establecieron. Ok, muchas gracias. Diputado Rutter. Gracias, presidenta. Los integrantes de la Comisión de Evaluación de Coquimbo, COEVA, al igual que otras, pertenecen 12 autoridades, de las cuales 11 son organismos técnicos, en donde están representados prácticamente toda la seremía o gran parte de la seremía, más el director regional del CEA y obviamente el CEREME de Medio Ambiente. El voto más político, como aquí se ha dicho, es el del anterior intendente regional, hoy delegado presidencial. En la primera oportunidad, en el año 2017, en el gobierno de la presidenta Bachelet, votaron 6 personas por rechazar el proyecto. Hubo 4 ceremis que votaron para aprobar con condiciones. Y ese mismo año ya aprobaron 2 sin condiciones, o sea, en forma irrestricta, que fue el de Economía y el de Vivienda. En el año 2021, bajo el gobierno del presidente Piñera, se vuelve a reunir el COEVA y hay 11 aprobaciones, pero todas con condiciones. Todas las aprobaciones de los CEREMI tenían condiciones. Y un solo rechazo, que fue el del delegado presidencial. Yo le quiero preguntar concretamente cuáles eran las principales restricciones o las condiciones más relevantes que pusieron los distintos CEREMIs para aprobar este proyecto. Yo entiendo que lo aprueban, pero ponen condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Zafiri y diputado Naranjo. Gracias, presidenta. Sí, yo creo que es importante tener presente cuál es la forma como se gestan los nombramientos de los secretarios regionales ministeriales. Es cierto que se trata de organismos públicos que tienen, entre otras, responsabilidades tales como emitir informes técnicos en determinadas materias de su competencia. Sin embargo, los secretarios regionales ministeriales son cargos de exclusiva confianza del presidente de la República, que son nombrados generalmente por a propuesta de los respectivos ministros y generalmente en coordinación con lo que eran los intendentes regionales. En consecuencia, se trata de autoridades políticas que emiten informes técnicos, pero no son asépticos desde el punto de vista político. De hecho, para quienes vivimos en las regiones, son con las reuniones de los secretarios regionales ministeriales con las antiguas autoridades regionales, como lo eran los intendentes, se les denominan gabinetes regionales, que son la representación del Ejecutivo en la región. En consecuencia, no es cierto, porque simplemente no es así. La experiencia me indica que no es así, porque además he sido secretario regional ministerial. Los CEREMIs responden políticamente de sus decisiones. Pero es como la dependencia, claro, el diputado me dice, pero no técnicamente, pero cuidado. Y voy a hacer un símil, presidenta, con una figura que es muy compleja para quienes hemos sido alcaldes, que tiene que ver con la figura de los directores de obras municipales, que administrativamente dependen del alcalde, lo paga el municipio, es funcionario municipal, tiene todo el estatus del funcionario municipal, pero técnicamente después responde del Ministerio de la Vivienda. Entonces, en el caso de los CEREMI, los CEREMI son nombrados políticamente. Es más, no nos engañemos, son cuoteados políticamente, de acuerdo con las coaliciones que están gobernando. Y todas las coaliciones lo han hecho así. De tal manera que pensar que se trata de académicos de Harvard o de alguna u otra universidad extranjera o nacional, y que aterrizaron en la región para tomar una decisión absolutamente desprovista de todo contenido político, no es simplemente querer ver la realidad. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidenta.
Yo también fui Seremi en su oportunidad y yo concuerdo por su intermedio con el diputado Zafiro, pero aquí, y a propósito de lo que decía el diputado Baut, lo normal o lo general que sea es que cuando llega un informe técnico y uno forma parte de una comisión, siendo Seremi, es que lo primero que mira es el informe técnico. Y si el informe técnico recomienda, por ejemplo, aprobar un proyecto X, de que estamos hablando en cuestiones más generales, lo normal es que el Seremi apruebe ese proyecto X. Distinto sería que el informe técnico, ¿cierto?, recomendara, por ejemplo, rechazarlo y lo apruebe igual. Claro, ahí yo creo que hay que revisar si le pegaron un llamadito o algo. Pero aquí como que en general estamos viendo que los Seremi terminaron aprobando una cuestión que técnicamente se les recomendaba aprobar. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo creo que el diputado Zafirio puso un excelente ejemplo, haciendo una analogía con las direcciones de obra. Es cierto que los directores de obra dependen administrativamente de los alcaldes, para efectos del control de horario, el pago del sueldo y punto. Pero los informes técnicos que emiten los directores de obra están amparados en un marco legal que establece la Ley General de Urbanismo, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y los planes reguladores. Ese es su marco legal. Si él se sale de ese marco legal y no aplica bien el marco legal y se sale ese aspecto técnico, tiene un jefe superior que le dice, oiga señor, se equivocó, lo que usted está haciendo está mal porque técnicamente no corresponde. No es un accionar político y es ilegal si lo hace. Aquí pasa lo mismo. Hay una ley de bases del medio ambiente. Si el Seremi no actúa de acuerdo a su marco regulatorio y a lo que establece la ley de bases del medio ambiente, aquí no cabe la acción política. Es una acción eminentemente técnica, diputado Zafirio, por su intermedio, presidente. Presidenta, cuando son temas relevantes que tienen connotación nacional, como el proyecto Dominga, que tiene connotación nacional, no de ahora, sino de muchos años, a mí me cuesta creer, y con mucho respeto se lo digo a los Seremi, de que ustedes actúen autónomamente y no hagan las consultas respectivas al ministerio, porque son proyectos que van mucho más allá de la región. Entonces yo no creo que un Seremi va a tener tanta personalidad como para no preguntarle a su ministro, decirle, mire ministro, usted conoce tal proyecto, esto tiene una connotación nacional, tiene efectos de diversa naturaleza, quiero preguntarle cuál es la opinión del ministerio. Pero me parece difícil creer que un Seremi con un proyecto de esta envergadura, que se viene tramitando hace tanto tiempo, es decir, no va a ser un proyecto que están recién conociendo, donde hay opiniones discrepantes entre un gobierno y otro. Entonces, que un Seremi diga, no, yo no le pregunté a nadie, es cierto, vi los informes técnicos ahí, con eso me bastó y suficiente. Permítame, presidenta, poner en duda aquellas afirmaciones. Con mucho respeto se lo digo a los Seremi, porque uno ha escuchado durante largos años a diversos Seremi que cuando hay temas delicados de menor envergadura, hacen las consultas respectivas al gobierno central. Muchas gracias. Yo tengo diputado Pepe Out. Disculpe. Sí. Yo quiero abundar, primero decir que no solo ha habido diferencia entre gobierno y gobierno, ha habido diferencia intra-gobierno. En el gobierno pasado se empató en la COEVA y el voto dirimente fue el voto del intendente. Ahora, yo comparto con el diputado Naranjo en el sentido de que es muy difícil que ese intendente, que por lo demás había expresado su opinión favorable al proyecto, si votó en contra fue claramente por una instrucción ministerial o directamente presidencial, no me cabe la más mínima duda. Yo tengo una duda y una pregunta, porque tengo la impresión de que en la ley hay interdicción ministerial, esto por supuesto es lo formal, otra cosa es lo que ocurra, pero hay interdicción ministerial de entregar instrucción a los Seremis como actores votantes de una decisión del COEVA. Quiero que me confirmen o desmientan, seguramente alguno de los Seremis sabe, si la ley establece que actúen por instrucción, como es la mayoría de sus actos por lo demás, pero en este acto en particular quiero saber si la ley los exceptúa y los defiende. Otra cosa, por supuesto, es que pierdan el cargo luego de haber actuado distinto de lo que su gobierno quiera. Muchas gracias. Yo antes de dar la palabra al diputado Urrutia nuevamente, es que
yo entiendo que, yo voy por el lado técnico, yo insisto, habían diferencias en el caso de agricultura entre dos servicios. Bueno, CONAF no es exactamente un servicio, pero está bajo el alero de... Y usted dice que se hicieron las observaciones cuando dio su voto a favor para que la empresa recogiera esas recomendaciones. Tengo una pregunta ahí. ¿Cómo se compromete la empresa a recoger las observaciones que usted hace? ¿Dónde queda ese compromiso? ¿Y quién fiscaliza que después la empresa, en este caso, cumpla con las observaciones que usted, en este caso, Agricultura, realiza? Quiero saber eso, diputado Urrutia, ahora tiene la palabra. Dos cosas. En primer lugar, Presidenta, por su intermedio, pedir respeto por los Ceremi de la región de Antofagasta y por todos los Ceremi en general. Son profesionales, son técnicos. Me gusta escuchar aquí, muchos de ustedes han sido, perdón, me pasé para Antofagasta, ya, no, Coquimbo, perdón, todo el norte grande y chico. No, me parece que hay que tener más respeto, son profesionales que entregan también al servicio público y sí, yo consideré que una de las intervenciones le falta el respeto y es peyorativa. Pero solo quiero recordarle por su intermedio al diputado Zafirio que el Tribunal Ambiental invalidó 2 veces el proceso de votación, precisamente porque se votó políticamente por parte de los Ceremi. 2 veces invalidó. Y los Ceremis en la segunda oportunidad estaban absolutamente obligados, después del pronunciamiento del Tribunal Ambiental, a votar técnicamente. Yo les pido que revisen el pronunciamiento del Tribunal Ambiental. Esa es la verdad, no es otra. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Le doy la palabra al Ceremi por las consultas que yo le hice. Tiene la palabra. El micrófono, Ceremi. No le escucho. Oh. Ahora sí, disculpe. Sí, en relación a la pregunta que usted me está realizando, claro, esas observaciones quedan registradas después en la RCA. ¿Y quién fiscaliza esas recomendaciones? En la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Ya? Por lo tanto, eso queda como compromiso o a cumplirse por parte de la empresa. Ya. Muchas gracias, Ceremi. No, porque que no fue una pregunta. Se lo agradezco, Ceremi. A continuación, tenemos al Ceremi de Urbanismo, el señor Abel Espinosa, de Vivienda y Urbanismo. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bueno, sin querer ser redundante, a través del fallo del Tribunal Ambiental, fuimos citados a esta comisión de evaluación, donde nosotros entendemos que la estructura básica es que a través del informe consolidado de la institución respectiva, en este caso del Servicio de Evaluación Ambiental, ellos recomiendan técnicamente, porque revisan integralmente el proyecto, en este caso Dominga, y presenta un informe consolidado a esta comisión de evaluación, donde nosotros como ministerio nos compete, según la ley, es súper estricto y focaliza, digamos, en algunos permisos ambiental sectorial, por lo que nos pronunciamos en este caso por el permiso ambiental sectorial 96 de la ley antigua o el 160 de la ley nueva sobre las instalaciones. Entonces nos basamos técnicamente y objetivamente a través, digamos, del comité técnico que tenemos acá en la Ceremi Mimbu, en el Departamento de Desarrollo Urbano, con respecto a las instalaciones, si lo permite o no el plan regulador intercomunal que existe y está vigente, por lo que nuestro pronunciamiento es congruente también con el mismo pronunciamiento del año 2017. En el caso del Ministerio de Vivienda se pronunció favorable, el mismo pronunciamiento de este año, por lo que nos regimos y somos súper objetivos en el sentido de que cumplía con lo que indica el plan regulador intercomunal de Elqui, y nos basamos técnicamente en eso. Somos congruentes en ese sentido con la misma votación del año 2017, por lo que ese, digamos, nuestro pronunciamiento con respecto al Ministerio de Vivienda. Eso. Gracias. ¿Alguna consulta al Ceremi de Vivienda? ¿No? No.
¿No? Seremi, no hay consultas para usted. Pasamos ahora a darle la palabra al... Le agradezco, en todo caso, Seremi. Está el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, señor Juan Fuente Isla. Sí, buenas tardes, Presidenta, y buenas tardes a los honorables de la comisión. Tiene la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, tal como ya se ha señalado, dado lo que indicó el Tribunal Ambiental, bajo la reclamación interpuesta por Andes Iron, se anuló la resolución de calificación ambiental del año 2017 y se ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación en la etapa posterior al ICE, que es el informe consolidado de evaluación ambiental. Esto es a una nueva votación, ¿cierto? Esta vez por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental del COEVA. Por esa razón se realizó la nueva votación, en la que me correspondió proceder, digamos, de acuerdo a la competencia ambiental de la Seremi de Transporte, aprobando el informe consolidado con condiciones. Gracias, Seremi. Abro las consultas a los diputados. Muchas gracias, Seremi. Sí, diputado Rute tiene consulta hacia usted. Sí, gracias, Presidenta. Quisiera preguntarle al Seremi de Transporte, me imagino que su informe técnico tiene que haberse visto principalmente influido por el tema portuario. Y me gustaría conocer, porque en la primera votación, en el año 2017, el Seremi de Transporte de la época, que no era usted, votó por rechazar el proyecto. No obstante, en el año 2021 se aprobó con restricciones, con condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones establecidas por el Seremi de Transporte en su informe técnico respecto para mitigar, compensar este proyecto portuario? Y también le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a los otros Seremi, se me olvidó uno, si usted recibió algún llamado, requerimiento, instrucción del Presidente de la República respecto a la aprobación o rechazo de este proyecto. Le doy la palabra al tiro Seremi, porque le voy a hacer una pregunta yo, pero que tiene que ver con varios Seremi los que no han planteado las recomendaciones. ¿Cómo se hacen estas recomendaciones vinculantes? Porque alguien podría decir, yo aprobé porque hice recomendaciones. Mi tema, y que quede descrito cómo estas recomendaciones finalmente van a ser acogidas. Yo sé, ya nos quedó muy claro quién fiscaliza, pero mi pregunta es si es solo dar las recomendaciones o existe algún procedimiento de compromiso de cumplir esas recomendaciones y dónde, y poder hacer el seguimiento a las recomendaciones que ustedes realizan. Palabra. Bien, respondiendo a la pregunta si hubo algún llamado del presidente o de alguna autoridad ministerial, eso nunca yo recibí ninguna instrucción, ni llamado, ni presión de ningún tipo por el pronunciamiento que tenía que hacer sobre este proyecto. ¿Ya? Los compromisos que quedan establecidos, ¿cierto?, para el proyecto, están en la resolución de calificación ambiental, que es la que finalmente determina todo el proceso de evaluación, incorpora todo lo que está señalado en el ICE, más las condicionantes que quedan para el proyecto y que estas deben ser después verificadas por la Superintendencia Ambiental. Las condiciones, digamos, portuarias o exigencias portuarias, yo tengo que precisar que la Seremi de Transporte no tiene atribuciones en esta materia. Como Seremi de Transporte, nosotros nos pronunciamos por todo lo que era el transporte en la construcción y en la operación del proyecto. Por lo tanto, las condicionantes que pudo eventualmente haber establecido la anterior autoridad de la Seremi, yo las desconozco. Muchas gracias. Y ahí consultarle, porque si el voto del anterior Seremi es un voto negativo, ¿qué condición
puso usted técnicamente para poder dar el voto positivo? Es decir, ¿qué hizo cambiar? ¿Cuál fue la condición que usted le exige a la empresa para que su voto ya no sea igual que el anterior Ceremi, que era negativo? Bueno, las condiciones estaban establecidas en el mismo ICE y que tienen que ver algunas con la condición que puso la subsecretaría, la Seremi de Desarrollo Social en cuanto al flujo de tránsito en el sector costanera, en el puerto de Coquimbo, las condiciones que puso la Seremi de Obras Públicas en cuanto a que si existiera alguna contingencia, a quién debía avisarse de inmediato para tomar las medidas. Esas condiciones están puestas en el ICE, están detalladas cada uno. También hay otros servicios que pusieron condiciones como el Ceremi de Salud, ¿cierto? La Ceremi de Medio Ambiente, el Cernapesca, la DGA. No, pero yo le preguntaba en el caso de ustedes, como Ceremi Transportes, ¿cuáles fueron las Nosotros no tuvimos observaciones en cuanto al ICE, el informe consolidado. Es decir, el Ceremi anterior rechazó y usted aprobó ahora, pero como Ceremi no puso condiciones. No, yo aprobé lo que estaba en el informe consolidado que recomendó la Ceremi de Medio Ambiente. Muchas gracias. Le doy a la diputada Troncoso. Yo por lo que veo acá, Presidenta, por el listado de estos 11 Ceremis que tenemos aquí, ¿ya? La verdad es que yo veo que ellos, en el fondo, son invitados a pasar a ser parte de la mesa donde se va a trabajar el proyecto. Entonces, por eso que no coincide que al final la votación es una, pero el tema relevante en que tengan que inmiscuirse adentro del proyecto no lo es, no lo son ellos, porque si usted me dice el Ceremi de Salud, ¿qué tiene que ver aquí en esta acusación? ¿Qué tiene que ver el de desarrollo social? Igual, me suena como raro. Obras públicas lo creo, agricultura tampoco lo veo que sean. Entonces pasan a ser un poco parte, a formar parte de esta mesa donde se va a trabajar el proyecto. Así lo veo yo, por lo que ellos van un poco respondiendo. A pesar que, gracias diputada, yo creo que agricultura es bien importante, a propósito que tenemos servicios como CONAF con observaciones técnicas en contra. Entonces creo que agricultura. Diputada Aún tiene la palabra. Gracias, no, solo aclararle o ayudar a esclarecer las dudas de la colega Virginia Troncoso, en el sentido de que cuando hay un proyecto de esta envergadura, hay consulta a todos los organismos públicos involucrados, indirecta o directamente. Obviamente hay directo, minería, pesca en este caso, porque hay un puerto dentro del proyecto, el proyecto es minero portuario, pero también agricultura, desarrollo social sobre todo, transporte, en fin. Pero hay un organismo que articula el conjunto, y eso es la Ceremi de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. Y lo más importante de esto es que, ¿quiénes son los que recomiendan aprobar el proyecto en 2017? El Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Y qué Ceremi vota a favor, junto con otros, la mitad de los Ceremi? La Ceremía de Medio Ambiente. Estoy hablando de la Ceremía de Medio Ambiente de la presidenta, del gobierno de la presidenta Bachelet, no de este gobierno. Estamos hablando del 2017. Muchas gracias, diputado. ¿Hay alguna otra consulta para el Ceremi? Usted, diputado Urrutia, había solicitado la palabra, entiendo. Presidenta, pero veo que se retiró el... No, está ahí. No, el Ceremi Vivienda. Es que ya no estábamos con el Ceremi Vivienda, ya había pasado. Es que, bueno, pero se le podrá hacer una pregunta que se me quedó en el tintero. Es que no está conectado. Que yo lo despedí, diputado. ¿Ceremi Vivienda está por ahí? Para no echarle la culpa, ¿no? Porque yo... ¿Está por ahí, Ceremi? No. Sí, pero no está. Sí.
Sí, yo lo despedí, entonces para ser justa con el Ceremi, yo misma lo despedí de la comisión. Don Abel No, no hay Espinosa. movimiento, no. Ahí está Abel Espinosa, está la Sí, foto. pero, diputado, Bueno, pero podemos hacer una pregunta. Señor Espinosa, ¿está usted ahí? Señor Espinosa. Hola, sí, pero no me han dado la palabra. Pensé que había una estructura, digamos. ¿Hay una estructura o no? mira, lo que pasa es que el diputado Rutio se le quedó una pregunta pendiente. Sí. Por tanto, se volvió a consultarle, diputado. Sí, en su calidad de, gracias Presidenta, en su calidad Ceremi de Ceremi de Vivienda, ¿usted tuvo conocimiento de la subdivisión en 10 terrenos de media hectárea cada uno, a pocos kilómetros del futuro puerto del proyecto Dominga, que se haya efectuado entre el año 2014 o 2015 y haya sido aprobada por la Dirección de Obra de la Municipalidad de La Higuera? ¿Y qué empresa fue la que hizo esa subdivisión? Entiendo que además habían 2 terrenos aledaños a eso que obviamente iban a adquirir un tremendo valor si el proyecto de portuario se aprobaba. Me interesa saber si usted, en su calidad de Ceremi Vivienda, le tocó participar en esa subdivisión, que entiendo se hizo bajo el decreto ley 3516 de predios rústicos, en terrenos de media hectárea, y estamos hablando de aproximadamente 5 hectáreas de terreno. Gracias, Presidenta. Tiene, diputado, Ceremi tiene la palabra. La respuesta es no tengo conocimiento de eso. El año 2014 estaba en serio trabajando, pero lo que puedo comentar es que, bueno, eso depende de Agricultura, la Dirección de Obra, no sé qué competencia podría tener el Ministerio de Vivienda en este caso, y menos conocimiento, que es la consulta que me hacen, así que no tengo conocimiento de eso. Muchas gracias, Ceremi. Ahora sí lo despedimos. Y también a Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, agradecerle su participación en la comisión. Gracias, Tenemos presidente. nuestro siguiente invitado, es el Rodrigo Munita, director ejecutivo de la Corporación Nacional de CONAF, junto con Eduardo Rodríguez, que es el señor Eduardo Rodríguez, que es el director nacional de CONAF. Ay, disculpe, Ceremi Obras Públicas, sí, tiene toda la razón primero. Discúlpeme, director de CONAF. Está el Ceremi de Obras Públicas, disculpe. Le doy la palabra. Hola, Presidenta. Hola, Comisión, a todos los diputados y diputadas. Muy buenas tardes. Efectivamente, el día 5 de agosto se nos convoca como Comisión de Evaluación Ambiental, ¿cierto?, para el día 11 de agosto a las 8:30 a poder hacer votación en relación al proyecto minero Dominga. Esto precisamente con un ICE del año 2017, del anterior, ¿cómo se llama?, de aquellos tiempos, digamos, este informe consolidado del 2017. Todo esto contextualizado precisamente en la sentencia del primer tribunal ambiental, ¿cierto?, que ordena retroceder el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior, ¿cierto?, el informe consolidado de evaluación. Así proceder a una votación del COEVA ajustado esta vez a derecho. Eso es precisamente mi participación, efectivamente, como Ceremi de Obras Públicas en relación a esta evaluación. Muchas gracias, Ceremi. ¿Tiene alguna consulta los diputados y diputadas presentes? El diputado tiene una consulta. Sí, buenas tardes, Ceremi. Yo entiendo que en su especialidad está también, al revés de lo que ocurría con los Ceremías anteriores, el análisis de la dimensión portuaria del proyecto. Y yo quisiera que usted, que es por lo demás la dimensión polémica, puesto que el proyecto minero propiamente tal es, como muy pocos, muy lejano de glaciares y demás, es que es la gran complicación en la minería, puesto que está en el desierto y muy cerca de la costa.
Entonces la dimensión polémica es la infraestructura portuaria. Y yo quisiera que usted me respondiera a una pregunta técnica que no me han respondido de manera muy categórica aquí, que es la medida en que una eventual declaración de zona de protección costera de uso múltiple inhabilita de manera irrevocable y definitiva, como dice la condición señalada en el contrato, el proyecto. Quiero saber efectivamente si la definición de esas zonas, no sé si es su especialidad, pero la definición de zonas de uso múltiple permite o no desarrollo de infraestructura portuaria. Son dos preguntas en la práctica. Gracias, diputado. Tiene la palabra el Ceremi. Bueno, efectivamente nosotros tenemos la Dirección de Obras Portuarias, quien precisamente se manifestó conforme a la adenda complementaria número 3 en relación al proyecto, incluyendo evidentemente el tema portuario. Debo decir que por sobre todo las condiciones, por sobre todo el pronunciamiento de la Dirección de Obras Portuarias es en relación a obras que nosotros tenemos de infraestructura portuaria, que son caletas principalmente, y su influencia directa con este proyecto. Luego de que sale la resolución de planificación ambiental como tal, es recién cuando la Dirección de Obras Portuarias se manifiesta o no conforme en relación a los detalles técnicos del proyecto en relación a su diseño como tal, diputado. Desconozco si el área precisamente que usted hace referencia tiene o no, deja o no fuera de lugar precisamente un proyecto digamos, portuario como el que hace referencia, diputado. Diputado. Profundizar, ¿usted tiene conocimiento de las características de ese proyecto portuario? Porque cuando alguien como yo, del mundo animal y sociológico, usted sabe que esa es una combinación muy virtuosa, cuando me dicen puerto, yo imagino San Antonio, imagino Valparaíso, que son los puertos que conozco, Coquimbo, Coronel, en fin, San Vicente, pero quiero saber de qué tipo de infraestructura portuaria se trata en este proyecto minero portuario. Le doy la palabra. Diputado, específicamente las condiciones del proyecto portuario como tal, las desconozco. Sí, evidentemente sé que era parte del proceso, digamos que es parte de la operatividad precisamente de la minera como tal, pero no está tampoco dentro de nuestra evaluación como tal, a partir de nuestros servicios, el conocimiento como tal del funcionamiento y las características del puerto como tal. Por sobre todo son las incidencias directas que puede llegar a tener una infraestructura portuaria con respecto a infraestructura que podemos tener nosotros como Dirección de Obras Portuarias, es decir, caletas específicamente, diputado. Lo despido también. A continuación, ahora sí, con CONAF. Estaremos con el señor Rodrigo Munita, que es director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal CONAF, y está junto al director regional de CONAF, el señor Eduardo Rodríguez. Disculpe, hablé todo el rato con el micrófono apagado, lo estaba despidiendo Ceremi, dándole las gracias, le pido disculpas, a veces nos pasa esto. Y ahora, muchas gracias. Le doy la bienvenida al señor Rodrigo Munita, director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal CONAF, y que viene junto al señor Eduardo Rodríguez, director regional de CONAF. Muy bienvenido. Buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio también saludar a todos los integrantes de la Comisión y a los Ceremi aquí presentes. Comentar primero de que yo asumí el cargo el 1 de junio del año pasado, por lo tanto, poco más de un año en la corporación. Y en esta circunstancia me tocó entonces, a partir de poco más de un par de semanas, ¿cierto?, el segundo fallo del Tribunal Ambiental que se refiere al proyecto Domingue. En ese contexto, y fundamentalmente en
en lo que señala el tribunal respecto a que sugiere, digamos, si se apruebe o no, los organismos públicos puedan incorporar o no nuevas exigencias según su opinión. Nosotros nos abocamos con el equipo técnico de la corporación y con el director regional, fundamentalmente en la región de Coquimbo, fundamentalmente por su experiencia y la larga trayectoria que tiene en la corporación, a analizar este fallo y, en definitiva, entonces, cuáles eran las indicaciones que nosotros ratificamos. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es concentrarnos principalmente en nuestros objetos de conservación y lo que fue debidamente recogido entonces en esta propuesta, y ahí nos hicimos cargo entonces de algunas especies como el pingüino de Humboldt, también otras especies que forman parte del hábitat o de la responsabilidad de la CONAF, el pato chunco, para mencionarlo. También nosotros reiteramos en esto lo positivo que tenía este Centro de Investigación y Estudios Socioambientales, a los cuales se refirió antes, y sobre todo porque en esta propuesta de crear este centro de investigación, que no solamente se hacía cargo de hoy día, sino que básicamente del futuro, formar parte de la gobernanza de este centro de investigación. Y también incluimos observaciones, indicaciones respecto a flora en categoría de conservación. Y yo diría que una de las cuestiones también muy importantes que fue considerado es solicitar al titular la creación de un área silvestre que permita el desarrollo de ecosistemas que están escasamente representados en el SNAP de la CONAF y que son fundamentalmente propios de esa determinada zona. Eso fue el ámbito en el cual nosotros nos abocamos y lo que fue recogido, y esperamos entonces tanto con el rol de la Superintendencia del Ministerio de Medio Ambiente, como también las gestiones de fiscalización que correspondan a eso, bueno, se dará debido cumplimiento a las indicaciones que la Corporación Nacional Forestal ha planteado. En función de eso, querría también, por su intermedio, si me permite, queremos entregar mayor información, complementar las dudas que ustedes puedan tener, y en ese contexto me permita ofertarle la palabra al director regional, Eduardo Rodríguez. Tiene la palabra, director. Gracias, director. ¿Cómo están, honorables? Un gusto de poder contribuir a esta investigación. Quisiera hacer muy rápidamente una línea de tiempo para destacar algunos aspectos que nos parecen relevantes que ustedes conozcan. Esto se ingresó en la tramitación en el año 2013, al fin del año 2013, y entre el 2014 y el 2016 se efectuaron observaciones de los organismos con competencia ambiental, generando 4 adendas, 4 ixaras, en donde esta última adenda no se acogieron las observaciones de CONAF debido a que el CEA manifestó que no estaban dentro de las competencias regulares de CONAF. Sin embargo, cabe hacer notar que no se acogió ninguna observación, tanto aquellas competencias que podían ser objetadas como aquellas competencias que son reconocidas que mantiene la corporación. En ese sentido, CONAF no le quedó otra que rechazar esto, tanto las ixaras como en definitiva el ICE favorable que se elaboró y que en definitiva se votó en rechazo por la COEVA en el año 2017.
Por ese rechazo, el SEA elabora una RCA desfavorable, ¿no es verdad? Luego, en el 2017, Andes Iron, todos conocemos, interpone una reclamación al Comité de Ministros, el Comité de Ministros rechaza esta reclamación, Andes Iron entonces se va a la Corte Suprema y en 2 oportunidades la Corte Suprema requiere del primer Tribunal Ambiental pronunciamiento, la primera en aspectos procedimentales y la última ya en aspectos de fondo. Y el Tribunal Ambiental 2021, como todos saben, acoge el recurso de Andes Iron y declarando ilegal la votación del Consejo de Ministros y de la COEVA, anula la RCA y retrotrae, como sabemos, la votación al COEVA. Sin embargo, lo interesante es que no solo se queda ahí el Tribunal Ambiental, sino que aporta una serie de antecedentes producto de la evaluación técnica que ellos hacen respecto del proyecto, sus líneas base y los informes consolidados, y también de los pronunciamientos de los servicios que no fueron acogidos por el SEA. Y ahí hay en varios puntos del fallo, y se resume en uno, en el 194º, en el fallo, o sea, en el considerando 194, que está foja 6154 y 6155, donde establece, y abro comillas, que el proyecto es avalado por un cúmulo de antecedentes completos que permitan su evaluación y eventual aprobación, con o sin nuevas exigencias, según se estime por los entes públicos cuestionados a través de la presente reclamación. Cierre comillas. Entonces sí, se deja abierta la posibilidad de que los organismos de la Administración del Estado, con competencias ambientales, puedan plantear consideraciones que permitan cautelar de mejor manera los recursos que estamos protegiendo, los objetos de conservación que son de nuestra competencia. Pero no solamente eso, sino que además el fallo identifica una serie de observaciones que no fueron consideradas en el ICE, 7 de las cuales corresponden a observaciones centrales que CONAF efectuó y que no fueron parte, como lo señalado, del informe consolidado de evaluación. Entonces, de ahí que identificamos un cambio del contexto y un cambio de la condición original que tenía el ICE, que nosotros rechazamos y que no estaban las observaciones de CONAF, teniendo ahora, y esa es nuestra interpretación, la oportunidad que a través de la votación del CEREMI pudiéramos levantar nuevamente estas observaciones que identifica el Tribunal Ambiental y ponerlas a disposición de la RCA con el objeto de mejor conservar los objetos de conservación que son de nuestras competencias. Son siete temas que coinciden con el Tribunal Ambiental, entre ellos todo lo que tiene que estar relacionado con los objetos de conservación, pingüino Humboldt, pato yunco y otras especies que están presentes dentro de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Están los efectos de luminaria, pero que en respeto también de esta aprehensión que había respecto de que CONAF había pronunciado fuera del ámbito de sus competencias, decidimos que no formaran parte de las condiciones que el CEREMI puso para aprobar el proyecto. El efecto del ruido de las embarcaciones, que también es otro aspecto, la protección de chungungos, patoyuncos, los aportes que hace el Centro de Investigación de Estudios Socioambientales también, que nos permite anticipar impactos y generar una gobernanza que nos permita en forma participativa modificar incluso los planes de mitigación, de conservación, de compensación en forma dinámica en el tiempo. También colocamos la flora en categoría de conservación que está presente en el proyecto y que tampoco había sido considerada en el ICE original. Y por último, también incorporamos una nueva exigencia, tal cual lo sugiere el Tribunal Ambiental, que es una medida que tiende a compensar de mejor manera la pérdida de hábitat de guanaco y del ecosistema que está presente en la zona de Punta de Choro, que es un ecosistema que no está representado en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Entonces le propusimos ahí crear un área silvestre protegida que financiara Andes Iron, por supuesto, a manera de compensación y que de esta manera pudiera tener una mejor viabilidad. Básicamente eso quedamos. Muchas gracias. ¿Algún diputado o diputada tiene consulta? Porque yo tengo una consulta
Diputado primero. Solo quiero entender, el informe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental del 2017 consideró que ustedes se habían extralimitado en su ámbito de sugerencias, pero al mismo tiempo excluyó las recomendaciones y las condiciones que ustedes planteaban en lo que sí era el ámbito de su incumbencia. Y luego el fallo del Tribunal Ambiental dejaba la posibilidad, como lo han dicho algunos seremis aquí, de establecer condiciones. Y yo pregunto si acaso ustedes le sugirieron al menos una minuta con esas condiciones al voto relacionado que tienen ustedes en la COEVA, que es el Ceremi de Agricultura, que estuvo aquí presente hace algunos minutos. Esas son mis dos preguntas. Diputado Urrutia tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Preguntarle a los directores de CONAF si recibieron algún llamado, requerimiento o instrucción de algún ministro de Estado o del presidente de la República para votar favorable o desfavorablemente este proyecto, la COEVA. Y, por favor, precisar cuáles son las competencias de CONAF respecto de la evaluación de estos proyectos, con la mayor precisión posible. Gracias. Muchas gracias. Yo también tengo una consulta. A propósito, entiendo que existió por parte de CONAF falencias respecto al estudio de impacto ambiental, se hicieron las observaciones y de hecho tenía una visión crítica. Usted dice que se abre un proceso de tribunal ambiental que permite colocar condiciones, pero yo tengo una carta de funcionarios de CONAF de ahora de agosto, donde ellos plantean que este proceso no se hizo internamente y no se acogió, que esas consideraciones les parece que no son las adecuadas. Tengo la carta aquí a propósito, esto es ahora agosto del 2021, de funcionarios de CONAF de Coquimbo, justamente, no nacional, donde, entre otras cosas, plantean que no están de acuerdo con justamente las medidas que toman como que les permite incorporar. Mi pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es la diferencia que existe? ¿Y cómo toma CONAF esos considerando cuando existe una diferencia a propósito de la declaración de funcionarios y funcionarias de CONAF de la misma región a la cual usted es director? Y me interesa saber eso, porque aquí tengo dos visiones. La de un grupo de profesionales que plantea en su declaración pública que no son tomados en cuenta y que parece que esas consideraciones finalmente no son las adecuadas y se generaría un daño de impacto ambiental respecto al que causaría el proyecto. Entonces, tengo esa duda porque lo escucho usted respecto a las medidas y tengo la carta de los funcionarios de CONAF y funcionarias de la región, donde claramente tienen una visión distinta de lo ocurrido o de cómo se tomaron esos considerandos. Entonces, me gustaría que me los explicara, por favor. Tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. Lo primero, Presidenta, responder. Categórica, definitivamente no recibí ningún llamado ni indicación respecto de ninguna autoridad superior jerárquica mía, en primer lugar, y segundo, lo que hicimos fue un estudio y un análisis técnico, ¿cierto?, de lo que en esta oportunidad la Corporación Nacional Forestal debía hacer. Y en ese sentido nos ajustamos y nos ceñimos estrictamente a lo que nos define nuestra misión, que tiene que ver con cómo preservamos, conservamos, tal cual como se dice, los objetos de preservación, los que hemos señalado antes. En relación a la carta, efectivamente hay una carta fechada del 11 de agosto, donde un grupo de profesionales expresa su opinión. Estimamos que tienen todo el derecho para poder expresar su opinión. Sin embargo, por supuesto, no compartimos sus opiniones y su contenido. Señalar que de estas 13 personas que firman, solo 2 personas
forman parte del equipo que participa y que tiene injerencia o opinión en la evaluación. El resto de las personas son profesionales importantes que tiene la corporación en la región, sin embargo, no forman parte y no formaron tampoco parte del proceso en cuestión, porque sus competencias y sus cargos no les correspondían. En relación a la tercera consulta, se retirará el director regional. Sí, quisiera partir por las competencias, la pregunta del diputado Out. Efectivamente, no solamente las competencias que podrían considerarse fuera de nuestro ámbito no fueron consideradas, sino que todas las observaciones. No aparece dentro de la adenda 4 y en el ICE observaciones de CONAF al proyecto. Entonces, por eso CONAF se pronunció en el sentido de no estar de acuerdo con el ICE, y obviamente que el CEREMI de la época también no tenía otra alternativa. Respecto a si es que nos reunimos con el CEREMI, por supuesto, comentamos a partir de abril de 2021 con el fallo a nuestra disposición, nos abocamos a estudiar internamente en CONAF el fallo y ver las implicancias que este tenía, dado que era dable ver que interpelaba muchas de nuestras competencias. Entonces, ¿cuál era el resultado, la injerencia de ese fallo? Obviamente que eso lo discutimos unas 3 oportunidades, y esto se formalizó a través del ordinario número 80 del CEREMI, en donde nos consulta formalmente nuestra postura frente al fallo, y nosotros respondimos con el objetivo de poder tener insumos para su votación. Nosotros respondimos en que encontrábamos alta coincidencia entre las observaciones que no fueron consideradas en el SEA con las observaciones que rescataba el Tribunal Ambiental y que el Tribunal Ambiental consideraba que era súper bueno que se incorporaran al ICE, que ya lo consideraba bueno, pero con estas otras observaciones no consideradas, encontraba que era mucho mejor la situación. Y son las mismas consideraciones que nosotros en 2017 pedimos que se nos incorporara y que no se nos incorporaron. Por lo tanto, lo que alega los funcionarios no tiene asidero, porque se puede comprobar perfectamente que son exactamente las mismas consideraciones. Yo tengo una consulta a propósito de lo que planteó el director. Dice que 2 personas de las que firman la carta, que me reconoce que son todos técnicos, pero que solo 2 tienen que ver con evaluación ambiental. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? Porque son técnicas, aquí ya ni siquiera estamos hablando política, es decir, hay una diferencia, y me gustaría que usted nos diga, nos relate, cómo finalmente toma la decisión de las consideraciones, a pesar que internamente hay diferencias, y cuáles sopesan finalmente, ¿no? Porque claramente la carta de los funcionarios de CONAF es como bien crítica al actuar y a las consideraciones y a cómo se actúa, dado que tiene una mirada crítica respecto del impacto ambiental que va a generar este proyecto. Usted habla de los pingüinos de Jumbo, de las Islas Damas, y eso lo relata. Entonces, creo que es importante conocer eso. Gracias. Bueno, efectivamente, las consideraciones ambientales que nosotros en el 2017 veíamos que eran necesarias para la viabilidad del proyecto, si se nos hubieran respondido y si se hubieran acogido, obviamente que en esas circunstancias cualquier servicio, cuando se le subsanan todas sus dudas, el servicio tiene que aprobar, porque justamente ese es el objetivo, de que se subsanen. Si no se subsanan, obviamente hay que pronunciarse inconforme al ICE. Ahora, estas son las mismas. Nosotros tuvimos la oportunidad, gracias al fallo del Tribunal Ambiental, de incorporar estas observaciones como condiciones en la votación del CEREMI. Y hoy día están en la RCA, y esas ya están con los plazos ya corriendo para que sean cumplidas por el titular. Tiene el diputado Urrutia de la palabra. Gracias, pero al final contestó la pregunta que era si estaban o no estaban incorporadas las observaciones. Entonces, a mí por lo menos me solucionó la duda, pero yo le había hecho una pregunta y que tenía que ver cuáles eran
y que dijera con precisión cuáles eran las competencias, el ámbito de acción que tiene la CONAF para este proyecto o para cualquier proyecto de esta naturaleza. ¿Cuáles son las competencias? ¿En qué ámbito se pueden mover? ¿Y por qué una instancia consideró que se habían sobrepasado en sus atribuciones? ¿Y cuáles eran? Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado, tiene la palabra. Yo quiero, porque finalmente entendí o contestó la pregunta. Es decir, las observaciones de CONAF que no fueron consideradas en el ICE de 2017 habrían sido incorporadas a través de las condiciones de las observaciones puestas por la Seremía de Agricultura en esta ICE, oportunidad que fue generada por la resolución del Tribunal Ambiental de volver a poner observaciones. Es decir, CONAF, a lo menos su dirección ejecutiva, considera que las observaciones, por lo menos las de su ámbito, que no habían sido consideradas en 2017, habrían sido incorporadas hoy día como condiciones de aprobación del proyecto. Eso entendí de lo que dijo, quiero que para que quede en acta si es que efectivamente es como dice. Creo, le voy a dar la palabra, creo que son dos cosas. Yo lo que pregunté es que dada la carta de los funcionarios de CONAF, donde hay diferencia de los considerando y cómo se toma, bueno, pero para mí es importante, yo he dejado que cada quien pregunte. Mi tema es, hay una diferencia, y este es un tema que tiene un impacto medioambiental, lo estamos viendo, es parte de la acusación, y hay un grupo de funcionarios que tiene una mirada distinta de los considerandos. Ya, yo quiero saber, creo que finalmente cómo se sopesa. Es decir, porque si hay dos funcionarios, que decía el director, que tienen que ver de los firmantes, que son todos de CONAF, que sí tienen trabajan en el equipo que tiene que ver con el tema de evaluación ambiental, finalmente, ¿cómo se recoge la opinión final de esos considerando? Porque claramente ellos plantean una visión muy crítica respecto a cómo finalmente quedaron esos considerando. Entonces yo creo que son dos cosas. Muchas gracias. Presidenta, por su intermedio, responder explícitamente la consulta del diputado Out. Sí, efectivamente, nuestras observaciones fueron recogidas y en tanto cuanto eso, por supuesto, ahora se cumpla, es lo que tendrá que ver, su incorporación en el RCA y las fiscalizaciones que correspondan. Por lo tanto, su pregunta, sí. Director. La palabra, Presidenta. ¿Presidenta? ¿La palabra? Ya. Sí, gracias, Presidenta. Gracias. Presidente, sí, efectivamente. Bueno, el proceso para determinar técnicamente una postura a otra y consensuar una postura institucional, básicamente es enviar la solicitud del CEREMI a ser estudiada por los profesionales. Luego ellos formalmente me contestan cuál es la postura. Yo rebato algunos argumentos que no me parecían, y básicamente podríamos resumirlo en uno solo. Ellos recomendaban no opinar, no involucrar estas acciones, no levantarlas, porque esto aparentemente sería un reconocimiento implícito o un apoyo implícito al proyecto Minera Dominga. Sin embargo, yo contesto de que lo que nosotros no tenemos que fijarnos en los resultados de nuestras acciones, sino que simplemente ver la mejor manera de proteger los objetos de conservación. Si CONAF no levantaba estas medidas, teniendo la oportunidad de hacerlo, ahí sí yo creo que habría un notable abandono de deberes, porque no hubiera quedado ninguna medida como las que puso el CEREMI, que protejan los objetos de conservación que tanto nos interesan. ¿Alguna otra consulta? Porque nosotros estamos a un minuto a finalizar la sesión. ¿Algún otro diputado o diputada? Me pregunta aquí el diputado que le consulte desde cuándo usted es director regional de CONAF. ¿Me escuchó? Sí, desde el año 2010 al 2014 fui director regional, me correspondió recibir por primera vez el proyecto Minera Dominga en el 2013, después yo fui excluido de CONAF entre el 2014 y el 2018, y el 2018 vuelvo a ser director regional en el segundo gobierno del presidente Piñera.
¿Le quedó claro? No. Muchas gracias por haber venido. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.